Ah, madre mía. Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, entonces le estaba mostrando lo que es esta estructura iónica, que generalmente va a tener altísimos puntos de fusión para fundir una sal. Cuando la quieramos, vayamos a necesitar obtener sodio a partir del cloruro de sodio, vamos a hacerlo por electrólisis. Fundamentalmente, entonces, para electrolizar un líquido, necesitamos electrolizar básicamente líquidos, soluciones líquidas, no soluciones, sino un líquido. Entonces voy a tener que fundir el cloruro de sodio, y como el punto de fusión es muy alto, voy a utilizar fundentes. Bueno, cuando lleguemos ahí, vemos eso. Son los sólidos cristalinos, fíjense, están distribuidos simétricamente, son cubitos, cubos, prismas, muy ordenada, estructuras muy ordenadas. Son 7 sistemas cristalinos. El cloruro de sodio, por ejemplo, o el cloruro de cesio, están cristalizando en una estructura cúbica, que es la estructura más regular y más simétrica de los sistemas cristalinos. El fluoruro de calcio también, y tienen una característica los compuestos iónicos, que son duros y quebradizos, porque cuando yo los someto a algún esfuerzo, por ejemplo, de corte, ¿qué es lo que pasa? Se van desordenando las posiciones de los iones positivos y negativos, y eso puede hacer de que un ion negativo se encuentre cerca de otro ion negativo, y ion positivo cerca de un ion positivo. Entonces se generan efectos repulsivos dentro de la estructura, y cuando yo lo someto a un esfuerzo de corte, lo quiero cortar, lo quiero como pudiera ser con otro sólido, por ejemplo, con una roca, con un metal. Si quisiera hacer algún esfuerzo de corte, por ejemplo un metal que lo quiero estirar en láminas, en hilo, acá no, ese esfuerzo va a generar un desorden en la estructura, y los iones de la misma carga van a empezar a estar cerca y se van a repeler. Por eso cuando yo lo someto en ese esfuerzo, se me quiebra. Son duros y quebradizos. Por eso yo nunca voy a hacer una casa de cloruro de sodio. No solamente por eso, sino que la va a disolver el agua de la primera lluvia. Pero aunque no, supongamos que fuera un compuesto iónico no soluble, igual la estructura no va a aceptar golpes, deformaciones, nada, porque se desordenan los iones y se quiebra. Bien, la energía reticular tiene una expresión muy compleja matemática, pero a nosotros, pero mucho de esta expresión compleja son constantes. A ver si me deja escribir. La energía de red es proporcional, aquí va a haber varias constantes, fundamentalmente a la carga del catión por la carga del anión, e inversamente proporcional a la distancia interiónica. La distancia interiónica es la distancia de centro a centro del radio del catión, desde el centro del catión hasta el centro del anión. O sea que la distancia interiónica es igual al radio del catión más el radio del anión. ¿Ven? Eso es lo que está acá. Si la energía reticular fundamentalmente va a ser proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia, aquí les voy a mostrar la expresión de que la tengo acá, de Borlandé, de la energía reticular. A ver dónde la tengo, pues muchas veces no se las presento porque es más. A ver si está acá. No, no la puse. Pero bueno, acá está la expresión de Borlandé. Es bien compleja la expresión de energía reticular. Tiene muchas constantes, por ejemplo, que no varían, digamos, o sea que no interesa realmente conocerlas. Y si me vuelve a cambiar, en este caso acá, la expresión real, aquí está, aquí vamos a ver el número de Avogadro, ¿no es cierto? La constante de Madelung, que tiene que ver con el tipo de cristal, con la simetría del cristal. Con la simetría del cristal, se me vuelve, ahí está, con la simetría del cristal, esta expresión que también es una constante. Esta es la distancia interiónica, esta es la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica elevada al cuadrado, y esta expresión de acá tiene que ver con la compresibilidad de los iones, porque se considera que un compuesto iónico es un modelo esférico. Los iones son esferas no compresibles, o sea, su volumen no varía, pero eso no es tan real, digamos.
No es tan real porque los volúmenes sí varían, ¿sí? Bien, entonces, esa sería la expresión de la energía reticular. A ver, y acá está, pero como son muchas constantes, como la carga eléctrica, que es un valor constante, la expresión de la compresibilidad también no afecta demasiado, no varía demasiado. Lo que sí va a variar es la carga del catión, la carga del anión y la distancia interiónica, que es la suma de los radios. Entonces, al ver esto, vemos cuándo es más grande la energía reticular. Por ejemplo, si yo analizo en esta fórmula, analizo el numerador y el denominador, ¿cuándo es más grande una energía reticular? A ver, a Laura Rodríguez del Olmo. ¿Qué influencia el hecho de que sea mayor la energía reticular? Por ejemplo, si analizo la fórmula. No se oye, padre. Voy a tener que cantar el tango Silencio en la noche. ¿Qué pasó? Si uno analiza esa fórmula, numerador y denominador, va a ser más grande la energía reticular cuanto mayor sea la carga de los iones y menor la distancia interiónica. Bien, menor la distancia interiónica. Entonces, de esa manera, ¿cuándo va a ser menor la distancia interiónica? Cuando los radios del catión y el anión sean más parecidos. No haya tanta diferencia de tamaños de radios iónicos, aniónicos y catiónicos, y cuando la carga sea grande. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de sodio, que tanto el cloro, el ion sodio como el ion cloruro tienen una sola carga eléctrica. Este compuesto iónico va a tener una energía reticular mucho menor que el óxido de magnesio, que el magnesio alcanza dos cargas positivas, tiene dos cargas positivas, y el ion óxido tiene dos cargas negativas. Entonces, evidentemente, el óxido de magnesio va a tener una energía reticular más alta y negativa. Más alta y negativa. Eso es una cosa importante. Vamos a ver, este es el ciclo de von Haber, y hasta aquí vamos a analizar. Una cuestión importante que quiero analizar acá es, vamos a dejar acá, vamos a parar un poquito de compartir esta parte y vamos a compartir la parte de, a ver, equilibrio de precipitación. No, equilibrio de precipitación no. Vamos a ver, no guardar. Quiero compartir la parte de, me parece que no se está abriendo, esto es oxígeno, equilibrio, no se abrió. Ya lo abro, esperen un segundito. Quiero ver la parte de propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Bueno, vamos a ver si podemos compartir ahora. A ver, ¿dónde está? Vamos a cerrar un ratito y vamos a volver a abrir. A ver si ahora me aparece. Aquí está, propiedades periódicas. Cuando yo les dije una cosa importante, cuando yo les dije del litio, que el litio tiene una alta densidad de carga, porque tiene un radio pequeño comparado con los iones, sobre todo el ion litio, tiene un radio pequeño, tiene una alta densidad de carga, era la más alta de todo el grupo. Si yo lo comparaba con el sodio, el potasio, el sodio, el potasio, el rubidio, todos los elementos del grupo. Lo mismo le va a pasar al berilio, que es un elemento del grupo de los alcalinos térreos, que es el grupo siguiente. El berilio va a tener una alta densidad de carga comparada con la densidad de carga del resto de los cationes del grupo. Entonces, cuando ocurre eso, que la densidad de carga es muy alta, ocurre un fenómeno muy importante que tienen que analizar, que se llama, a ver, la polarización. Acá está. El efecto de la polarización. Cuando tengo cationes con alta densidad de carga, como el litio, ocurre, como el caso, fíjense acá.
Nosotros hasta ahora habíamos dicho que la tendencia de enlace predominante del grupo de los alcalinos y del grupo siguiente, los alcalinos tercios, eran los compuestos iónicos. Sin embargo, hay algunos otros fenómenos que tenemos que analizar, que es que si el litio, que es un catión muy pequeñito, estamos compartiendo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Bien. El litio, que es un catión muy pequeñito, por ejemplo, el litio tiene un efecto, por ejemplo, cuando forma, por ejemplo, el cloruro de litio. Aquí tengo el cloruro de litio, el catión litio, el anión cloruro. Este ion tiene una altísima densidad de la carga, o sea, una carga concentrada en un volumen muy pequeño. Y lo que hace es que si yo parto de un modelo iónico en que los iones son esferas, lo que ocurre cuando tengo un catión con alta densidad de carga, que lo que tiende a ocurrir es que estas esferas se deforman, se empiezan a deformar, porque el catión es polarizante, lo polariza el anión, lo polariza y entonces hace que, por ejemplo, acá lo tengo, si yo tenía el catión y el anión, que eran modelos de esferas perfectos, un catión muy chiquito que concentra carga en poco volumen tiende a deformar la nube del anión y a polarizarla. Y cuando eso ocurre, la nube electrónica del anión se empieza a traslapar, se empieza a solapar con la nube electrónica del catión. Y ese efecto que hace este catión polarizante, que polariza, deforma la nube del anión, hace que la unión esta empiece a adquirir carácter covalente. Entonces, eso es lo que nos pasa con el litio. El litio, como es cabeza de grupo, va a tener este tipo de comportamientos. Es un catión polarizante y polariza el anión. ¿Cuándo es más polarizante un catión? Por ejemplo, el litio es polarizante porque tiene mucha carga en un radio pequeño. El litio es un catión polarizante. El ion berilio es un catión polarizante. El ion aluminio es un catión polarizante, porque tienen radios pequeños, radios parecidos, y además la carga se concentra en un volumen pequeño. Entonces hace que los compuestos del litio van a tener un carácter covalente muy importante. Y así es como el cloruro de litio, por ejemplo, es un compuesto que tiene mucho carácter covalente. Vuelvo a decir que no podemos ya hablar de forma tajante, iónica, covalente, sino carácter, mayor carácter, menor carácter, ¿sí? Y de esa manera encontramos que el cloruro de litio tiene mucho carácter covalente. Y eso ocurre cuando se polariza más un anión, cuando es grande y cuanto mayor carga tiene, y se polariza más el anión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el litio, vamos a ver acá, un ejemplo, si yo tengo el catión, el compuesto como el fluoruro de litio es más iónico que el cloruro de litio. ¿Por qué? Porque el flúor es un anión pequeño, no es polarizable. ¿Cuándo es más polarizable un anión? Cuanto más grande y más carga tenga. Entonces, este va a tener más carácter iónico, y este va a tener más, o sea, más carácter iónico, y este más carácter covalente. ¿Cómo se manifiesta el carácter covalente? Se manifiesta en que es soluble, por ejemplo, en solventes orgánicos, en solventes apolares. Se manifiesta en que en un bajo punto de fusión, por ejemplo. De la misma manera, si yo tengo vamos a borrar acá para que sea... para que sea más claro, acá, por ejemplo, cuando yo tengo el yoduro de litio, por ejemplo, mucho más carácter covalente. ¿Por qué? Porque el yoduro es el ion más grande que el ion cloruro, así que se polariza un montón y por lo tanto la unión con el litio va a ser con mucho carácter covalente, va a tener
un bajo punto de fusión, por ejemplo, y ahí se va a manifestar el poco carácter iónico y el mucho carácter covalente que puede tener el yoduro de litio. Entonces, esa es una característica importante que no se tienen que olvidar cuando hablamos entonces de catión polarizante y anión polarizable. Esto lo vamos a volver a ver, vamos a volver sobre este tema, porque es importante para estudiar el enlace. Acuérdense que esta es una propiedad periódica, la densidad electrónica varía periódicamente, así como el carácter polarizante. ¿Cuándo varíe? ¿Cómo varía? El carácter polarizante en el grupo de los alcalinos va a ser enorme en el litio y mucho menos en los metales que le siguen en el grupo porque son de mayor radio y tienen menor densidad electrónica. Vamos a parar. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí está claro? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones importantes en cuanto al carácter diferencial del litio, es que tenemos que ir marcando, es que, ¿ves? El tamaño del catión lo hace fuertemente polarizante, va a tener un comportamiento químico, un tipo de compuesto va a formar, se va a diferenciar del resto, no solamente por el cloruro de litio, que tiene mucho carácter covalente, sino, por ejemplo, que solo va a formar el óxido normal. No va a formar el peróxido ni el superóxido, por ejemplo. ¿Sí? El carbonato de litio es el único carbonato insoluble que tenemos en los metales alcalinos. Los metales alcalinos, todos los carbonatos son solubles, el de sodio, el de potasio, el de rubidio, el de cesio, pero el carbonato de litio es insoluble. Ya ahí hay otro comportamiento diferencial, ¿sí? A su vez, el carbonato de litio se va a descomponer térmicamente, al igual que los carbonatos de los metales alcalinos tercios, se va a descomponer por acción del calor en darnos el óxido y dióxido de carbono, por ejemplo, ¿sí? El fluoruro de litio es el único fluoruro insoluble, porque todos los fluoruros del resto del grupo de los alcalinos son solubles, pero el fluoruro de litio es insoluble y eso lo vamos a explicar. Es el único elemento de la tabla que reacciona con el nitrógeno para generar un nitruro iónico. Va a formar un nitruro iónico. Vamos a ver que ese comportamiento del litio va a tener un correlato con el comportamiento del el magnesio. Con el comportamiento del magnesio. ¿Por qué les digo yo eso? Van a encontrar entre el litio y el magnesio lo que se llama una semejanza diagonal. Entonces, fíjense cómo viene la tabla. Yo tengo el grupo de los alcalinos, el grupo de los alcalinos tercios, grupo 1A y grupo 2A. El primer elemento de los alcalinos, el litio, con todo su comportamiento diferencial, lo mismo, y incluso lo vamos a ver potenciado al caso del berilio. Berilio también es polarizante, también va a tener un cloruro covalente, va a tener un comportamiento parecido al litio, incluso mucho mayor, porque tiene mayor densidad de carga. Y cuando vamos al siguiente, litio, sodio, berilio, acá magnesio, se va a dar lo que se llama la semejanza diagonal. Entonces, las cosas que le pasan al litio le van a pasar al magnesio, ¿sí? O sea, también va a reaccionar con el nitrógeno para formar un nitruro, también va a tener un carbonato de magnesio que se descompone con el calor, ¿sí? También va a tener un carbonato de magnesio con un Kpz no demasiado pequeño, digamos, o sea, es poco insoluble, pero aún así es insoluble. Y eso ocurre, esta semejanza diagonal, porque el radio disminuye en este sentido y el potencial de ionización aumenta en este sentido. Entonces, yo me muevo del litio al berilio, el radio disminuye. Pero cuando me muevo del berilio al magnesio, el radio vuelve a aumentar. Entonces tenemos acá el radio por ejemplo, podemos decir, el ion litio tiene un radio de 68 picómetros. El picómetro es una unidad de longitud que es 1 por 10 a la menos 12 metros.
¿sí? Y el ion magnesio, por ejemplo, tiene un radio de 66 picómetros. Ahí ven lo próximo que son estos valores. Entonces vamos a tener lo que se llama una semejanza diagonal, no solamente un comportamiento diferencial de la cabeza del grupo del elemento que lo encabeza, sino también una semejanza diagonal. La semejanza diagonal no va a extenderse a más elementos en la tabla. O sea, generalmente se agota en 2 elementos, litio y magnesio, berilio y aluminio, boro y silicio. Y ahí vamos a encontrar muchas similitudes entre esos 2 elementos. Estas consideraciones que hacemos en inorgánica son muy importantes para no analizar la materia como si fuera que cada elemento atiende su juego. No, cada elemento no atiende su juego, sino que hay regularidades, se van modificando en forma gradual, en forma periódica, y todo eso lo podemos ir analizando y a su vez predecir comportamientos. Que eso es lo interesante de todo esto, lograr predecir comportamientos, ¿sí? Bueno, hasta acá yo voy a llegar con la parte de metales alcalinos y voy a dejar de compartir acá para volver a para volver a una parte que me ha quedado renga acá, en a ver, en oxígeno, ¿dónde está? A ver, en oxígeno, que me ha quedado renguita y no le he terminado de dar bien, que la quería razonar. ¿Dónde está oxígeno? Uy. A ver, vamos a ver si abrimos acá. Oxígeno. ¿Estamos compartiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí. acá hay una parte que no vimos de agua, que yo lo dejé porque lo fui dando a la medida de la posibilidad, y yo no hice hincapié, por ejemplo, el caso del agua en particular, la estructura del agua, por ejemplo, la estructura del agua en cuanto a algunas propiedades que son relevantes, no solamente que el agua interactúa ion dipolo con los iones y los mantiene en solución, favorece que estén separados, disociados en solución, sino que el agua tiene una estructura de uniones puente hidrógeno, eso lo han visto bien ustedes, la unión puente hidrógeno, y esa unión puente hidrógeno la van a ver en el estado de vapor, en el estado líquido y en el estado sólido. En la Tierra nosotros podemos encontrar el agua en los 3 estados de la materia. Eso no pasa con todas las sustancias, pero sí pasa con el agua, por ejemplo. ¿Sí? Y forma las uniones... está compartiendo la presentación. Sí. ¿Lo están viendo o no? No, yo no, al menos. ¿No lo está viendo? Yo no. Está compartiendo pantalla, pero no abrió la presentación. O no se la presentación a ver falta. ahí. ¿Puede Ahí ser que está. ahí? Sí. Bueno, gracias por avisarnos. Bueno, entonces yo les decía que la unión puente hidrógeno la vamos a ver en los 3 estados de la materia. Cuando estén en estado sólido y formen los cristales de hielo, la unión de las moléculas se van a, obviamente, en el sólido las moléculas van a estar más cerca. Y están mucho más cerca, van a formar uniones puente hidrógeno más fuertes todavía, más fuertes, y además en la estructura del sólido vamos a tener una estructura de tipo hexagonal, vamos a tener simetría, porque el hielo es un cristal. El cristal, cuando es un cristal, en que las moléculas están perfectamente ordenadas y unidas por uniones puente hidrógeno, que eso se puede ver si nosotros hacemos esto, a ver, la unión puente hidrógeno, fíjense cómo va, yo tengo la molécula de agua, acá tengo, y de esta manera, ¿sí? Y este hidrógeno, y este está unido por puente hidrógeno a este oxígeno, que tiene una densidad de carga negativa, a este hidrógeno, que a su vez está unido a un oxígeno, a un hidrógeno, y empieza a configurarse la estructura, esta estructura de tipo hexagonal que aparece acá.
que es muy importante porque las uniones son fuertes en el sólido. Pero ¿qué pasa? Cuando se forman estas uniones en el sólido, quedan lo que se llama huecos. Mucho hueco hay, mucho intersticio hay dentro de la estructura cristalina del cristal de hielo, del agua en estado sólido. Muchos agujeritos. Entonces, esos agujeritos hacen que cuando yo paso del estado líquido al sólido, en lugar de disminuir el volumen aumenta. O sea, si yo coloco una botella por ejemplo, de agua en el freezer y la dejo ahí, ¡oh, me olvido! ¡Pum! Va a explotar. ¿Por qué? Porque cuando se congele y se pase al estado sólido, estas uniones van a generar un cristal con muchos huequitos, lo que va a hacer que se expanda el volumen y destruya la botella de hielo. Ese aumento de volumen hace que ocurra que cuando yo tengo la densidad del agua, que es igual a la masa sobre el volumen del agua, voy a tener una densidad, pero va a resultar que la densidad del hielo es igual a la masa que no varió, pero a un volumen de hielo mayor. El volumen de los cristales del estado sólido va a ser mayor que el volumen del agua en estado líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la densidad del agua va a ser mayor que la densidad del hielo. Y eso va a hacer que los cubitos floten en el agua, o mucho mejor, los icebergs, que son grandes masas de hielo de agua dulce, de agua que no es salada. ¿Qué va a pasar? Ese hielo va a estar, nosotros vamos a ver la punta del iceberg, pero siempre va a estar flotando, va a estar, y va a tener menor densidad, menor peso específico que el peso específico del agua. ¿Sí? Eso se ve, por eso es que los icebergs flotan, digamos, ¿no? En grandes masas de agua flotan los icebergs, que son hielo de agua dulce, digamos, fundamentalmente. Entonces, cuando ocurre eso, vemos este fenómeno. ¿Por qué el hielo flota en el agua? Porque aumenta su volumen. La masa es la misma, no varía en un estado y en otro estado. Pero la estructura de los puentes hidrógenos se van armando simétricamente y generando estos hexágonos con muchos huecos, con mucho espacio vacío, que hace que el volumen se expanda y la masa sea la misma, y por lo tanto el hielo va a disminuir su peso específico, bueno, también expresado como densidad, va a disminuir su densidad. Eso es muy importante y es característico del agua. Aquí yo lo puedo ver. Vamos a ver si tengo otra presentación acá. Bueno, aquí está la estructura cristalina del agua. Fíjense que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados centígrados y la densidad de hielo es 0,92. La densidad bajó de hielo en estado sólido. Y eso es importante recordar. Obviamente también es importante recordar la estructura del agua, de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, el hecho de que el oxígeno, creo que no sé si ya lo habíamos planteado, el hecho de que el oxígeno del agua, para poder explicar el ángulo de enlace, ese famoso del hielo, del agua, bueno, ya se está por cortar de vuelta, se está por cortar, se está por cortar. No sé si había, a ver, no hay nada en el chat, ¿no? Pero me quedan 10 minutitos, así que lo puedo aprovechar. El oxígeno tenía una configuración que era helio, corazón de helio, 2S2, 2P4, 2P4, no me deja escribir el 4, y acá entonces teníamos la capa interna, que era el corazón de helio, el orbital 2S, el orbital 2P, ¿sí? El orbital 2S, el orbital 2P, ¿sí? Y entonces, para poder explicar el enlace del oxígeno con el ángulo de enlace del agua, recordando los pares de no enlace del oxígeno, este ángulo de enlace que es 105,
Entonces, bueno, nosotros planteamos la hibridización, recuerdo eso, ya ahora estoy acordando que lo vimos, se van a combinar estas dos orbitales, se van a hibridizar, se van a mezclar para crear orbitales nuevos, ¿no? Acuérdense, 4 orbitales nuevos, sp3, ¿m? Hay 2, van a estar ocupados por pares de electrones no enlazantes, que son estos, pares de electrones no enlazantes, y 2 ocupados con un solo electrón, que luego se van a combinar, aquí lo tengo, acá lo tengo, que se van esos orbitales nuevos, que son sp3, que son diferentes porque son nuevos, pero surgen de una combinación, de una hibridización, para generar algo nuevo, que son orbitales híbridos sp3. Y ahí esos orbitales híbridos sirven para solaparse con los orbitales 1s del hidrógeno y formar el enlace. Y así se puede explicar bien la estructura del agua. Eso en cuanto a la estructura del agua, las propiedades. Entonces hemos hablado bien por el tema del agua, la densidad del agua y el hielo. Le hemos hablado también de que es un buen disolvente de compuestos iónicos, el tema de la solvatación de iones también lo hemos hablado, ¿sí? Y como última parte vamos a hablar de la potabilización del agua, antes de que nos cierre todo, y como para poderlo por lo menos plantear, la potabilización del agua se hace fundamentalmente por cuestiones sanitarias, para evitar la proliferación de bacterias que producen enfermedades, ¿no? Son causantes de enfermedades infecciosas graves, y que viven en el agua, que están en el agua. Entonces, como resumen general podemos decir, empezar con eso, el proceso de potabilización del agua, ya lo vamos a desarrollar con más detalle. El proceso es de captación primero, que puede ser del agua subterránea o puede ser de un curso de agua, de un río, de un lago. Bueno, la captación. Después, como el agua trae partículas en suspensión o sólidos en suspensión de distintos tamaños, es importante la filtración. La filtración, voy a cambiar el dibujito porque no me gusta, ya lo había cambiado, no sé por qué volvió a aparecer. La captación, la filtración, después el agregado de hidróxido de aluminio, la coagulación, también esta sedimentación, que es importante. Después, nuevamente, otra filtración, hay una decantación. Una decantación, porque los sólidos en suspensión se van al fondo, o sea, por efecto del agregado de sulfato de aluminio. Ya vamos a ver cómo juega este sulfato de aluminio para producir ese efecto. Este es 2, esto es 3. La decantación, una nueva filtración, y lo que se llama la desinfección, que es el agregado de cloro. Esto lo vamos a analizar, pero como primera aproximación de lo que es el tratamiento de potabilización es muy importante. Este tratamiento, este tema, lo van a tener en la exposición final. Se les va a asignar a alguno de ustedes este tema para que lo vayan profundizando, y podemos trabajar con ese tema, ¿sí? Yo creo que me parece que antes de que se me corte todo, se me termine de cortar toda la historia, yo ya voy a ir dejándolos, abandonándolos, para volverlos a ver el miércoles que viene, ¿sí? Los saludo a todos y nos vemos el miércoles. Yo les voy a compartir los videos grabados en la plataforma, y también acuérdense que la primera parte de Aguas Duras, que no la grabé, voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño cierre de esta parte, cuando nos volvamos a encontrar. Los dejo entonces. Chao, profe, gracias. Chao, Nos suerte. vemos, Gracias profe. a ustedes por la Profe, nos colaboración. vemos. Chao.